Autorizado el autotest, vamos a estar dando cuenta ahora, Verónica, con un invitado, por eso estamos saludando ya mismo a Ricardo Presenti, procesolero de la Confederación Farmacéutica Argentina. Bienvenido, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Bien, bienvenido a usted. A ver, en principio fue autorizado por ANMAT. Esto es una noticia, por supuesto, que genera mucha repercusión y expectativa. Mucha gente que recién veíamos, por ejemplo, el Parque Roca está horas y horas para hisoparse. Bueno, ahora va a tener la posibilidad de tener la posibilidad de autotestearse con estos 4 test diferentes, ¿verdad? Son de 4 laboratorios diferentes. ¿Esto es así? Esto es así, son 4 laboratorios que hicieron el proceso de registro en ANMAT. Son 4 autotest, es decir, que son test de antígeno, test rápido de antígeno, que el paciente se lo va a adquirir en la farmacia y se lo va a llevar a su domicilio para poder ahí hacerse el autodiagnóstico, sería. La farmacia, bien como lo dijo la jefa de gabinete del Ministerio de Salud, Sonia Tarragona, es la encargada de alguna manera de articular la posibilidad de que ese dato epidemiológico no se pierda, ¿sí? El trabajo del farmacéutico va a ser recabar los datos de qué persona es la que está, digamos, adquiriendo ese test o para quién se lo está adquiriendo. Básicamente la farmacia va a cargar en un sistema datos de número de DNI, fecha de nacimiento, sexo y domicilio y teléfono como para poder un orden, ubicarlo. ¿no? Obviamente, ¿no? Obviamente para tener la trazabilidad. Cada uno de los autotest, según la habilitación que tiene ANMAT, va a venir con un número de serie propio. Entonces va a estar asignado ese número de serie a ese DNI, ¿sí? Y la farmacia, en el momento de la dispensa, lo que va a hacer es imprimirle un comprobante, ¿sí? Ese comprobante que va a imprimir la farmacia va a tener un código QR, así como se está viendo ahora en pantalla. Sí. El paciente lo que va a hacer en su casa, una vez que ya se haya hecho el autodiagnóstico, con su celular, va a leer el código QR, ¿sí? Esperemos acá que lo tome, y automáticamente ese código QR automáticamente va a salir, ahora lo mostramos, y sale automáticamente ya designado para el paciente que lo tiene. Se ve que acá en internet no es tan bien. Claro, bueno, pues... Pero digamos, hay una página que automáticamente sale nominada ese test para qué paciente lo está informando y sale las posibilidades que tiene ese paciente de informar positivo, negativo y tal vez si se lo va a retrasar la manera, digamos, tal vez lo compró porque era tal vez contacto estrecho. Después resultó que no era... ¿sí? No lo usa. No lo usa, entonces ahí mismo también puede reportar que lo va a usar más adelante y queda pendiente. Bien. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa con la demanda? ¿Ya han notado que había consultas por parte de los clientes en las farmacias de si iban a llegar, cuándo van a llegar? Porque ahora está confirmado que lo aprobó la ANMAT, pero la próxima etapa es, bueno, ¿cuándo van a llegar? Sí, desde diciembre que el Ministerio de Salud de la Nación dio la noticia de la posibilidad de los autotest, la farmacia fue muy consultada, llaman por teléfono, obviamente, pero estos autotest recién, al estar habilitados a partir de ayer, ahora empieza el proceso de importación, porque no hay ninguno de origen nacional, y estimamos que alrededor de 10-15 días ya van a estar disponibles en la farmacia para que lo pueda adquirir la gente. Ricardo, a ver, ¿qué sucede si yo voy, compro en la farmacia el autotest, vuelvo a mi casa, me lo hago y lo hago mal? ¿El aparato me advierte que estoy haciendo mal justamente el procedimiento de autotest? Sí, todo test casero sería así como el test de embarazo tiene una cinta testigo, digamos, una rayita testigo, ¿sí? Si la rayita testigo aparece, es decir, una rayita porque el test está bien hecho y el test está en condiciones. Ahora, si no aparece ninguna rayita es porque el test está mal hecho. Bien. ¿Sí? Ahí ese test no sirve. Y también se notifica a través del QR... que el test fue mal hecho, exactamente. Y si aparece una sola rayita, el test está bien hecho y es negativo, ahí lo que explicaba la jefa de gabinete es que los negativos hay que tener en cuenta cuándo los hace las personas, porque lo que una necesidad es, si yo soy contacto estrecho a la mañana de alguien, me hago el test a la tarde, es probable que me dé negativo, ¿sí? Entonces los negativos por ahí son dudosos si no se los hace en los tiempos necesarios, pero si no, sí son altamente eficaces, y los positivos obviamente se van a informar directamente como positivos, porque ahí ya se detectó directamente la molécula del virus, entonces es obvio que ese paciente es positivo. Ricardo, ya seguimos, nos vamos al móvil con Laura Mayocchi. Laura, adelante.
Pablo, aquí estamos con la doctora Obieta, estábamos diciendo, lo habíamos adelantado, aparte de lo que ustedes tienen en los títulos, es inexorable el aumento de contagios y sobre todo aquí en la provincia de Buenos Aires, si bien dijimos, estamos en la zona norte, el avance de la variante Omicron, aquí estamos con la doctora. Doctora, preguntarle, usted que está llevando adelante, que es infectóloga y llevando adelante también este importante centro de la zona norte, ¿cómo están viviendo este aumento de casos? Y bueno, por supuesto, preguntarle a ustedes también las materias preventivas, ¿no? Es cierto que estamos teniendo un incremento sostenido de casos. Empezamos en noviembre, entendemos que a expensas de variante Delta, pero lo cierto es que en los últimos 15 días empezamos a ver que la duplicación en el número de casos se daba con menos de 2-3 días de intervalo, lo cual nos hace pensar en el avance de variante Omicron, que sabemos que es aún más contagiosa que la variante Delta. Es por eso que tenemos que seguir insistiendo cuantas veces sea necesario en que la única prevención, además de las vacunas, de lo cual podemos hablar ahora, es evitar que el virus pase de vos a mí, de mí al camarógrafo, utilizando barbijo, manteniendo la distancia física y en lo posible estar al aire libre o en ambientes ventilados. Pero el ambiente ventilado o el aire libre sin barbijo y todos amontonados también son un elemento de mucho contagio. ¿Dónde pondría el énfasis, doctora, entonces? Además de los cuidados personales, ¿también el énfasis en la vacunación? Absolutamente sí. Y hay que insistir en esto, vacunar también a los niños de arriba de los 3 años. En este momento en el Hospital Garrahan hay niños de 6 años, de 12, de 13 internados con formas graves por COVID y la mayoría de ellos son chicos que quizás no tienen comorbilidades, pero no estaban vacunados. Y aprovecho también para decir que tristemente, por culpa del COVID, también nos caímos en la cobertura de vacunas de calendario. Entonces, llevar a los chicos a vacunar para el COVID, porque son vacunas seguras y eficaces, el 100% de los chicos tienen respuesta a la vacuna, no se van a enfermar gravemente, van a poder seguir teniendo su vida normal, ir a la colonia, verse con amigos, ir a ver a la abuela sin riesgo, y a partir de allí van a poder ayudar a cortar la cadena epidemiológica, además de asegurarnos de que no van a tener una forma grave. Pero cuando la mamá lleva al chico o el papá lleva al chico a vacunar, llevar el carné de vacunas, porque capaz que le está faltando una dosis de sarampión, o la antitetánica, o la del HPV. Claro, además del calendario de la vacuna del COVID, también el calendario habitual de los chiquitos, ¿no? En todo esto le digo, Pablo, Verónica, la doctora los está escuchando. Bien, doctora, gracias por estos minutos. Recién usted hacía referencia a la vacunación y a la variante Omicron. Si bien se ha detectado que es un poquito más leve la variante Omicron que la Delta, es decir, que hace menos daño al cuerpo de un ser humano, siempre y cuando ese ser humano esté vacunado, ¿verdad? Esté vacunado. Me parece que es importante esto destacarlo, porque la mayoría de las personas que hoy están en terapia intensiva en el país o en el mundo, internadas por COVID, la mayoría no está vacunado, tiene una sola dosis. Exactamente. La vacunación incompleta o la vacunación inexistente son factores de riesgo para que te vaya mal con el COVID. Claro. Independientemente, obviamente se suman las comorbilidades y eso empeora, pero es cierto que ha habido descripción de casos de fallecimientos por variante Omicron. O sea que tomarla como un resfrío más en el no vacunado es un error de concepto. Porque además cuando vos te pescás COVID o una persona que está contigo y no tenemos el distanciamiento físico y el barbijo, no le preguntás, che, vos me vas a pasar Delta, me vas a pasar Omicron, ¿no lo sabés? Entonces, obvio, si no estás vacunado, estás en riesgo de que te vayan mal por coronavirus. Luego, si esto será solamente variante Omicron y empezaremos a transitar el camino a que esto sea una enfermedad endémica y será un causante de resfríos, todavía no lo podemos garantizar ni saber a ciencia cierta. Ahora, doctora, ¿qué pasa con los casos asintomáticos o que tienen síntomas leves que siguen haciendo su vida normal y cuándo uno debería entonces ir a hacerse un hisopado, ir a hacerse un testeo? Porque ya los contactos estrechos se consideran positivos aunque no hayan tenido síntomas. En muchas enfermedades infecciosas, en momentos de epidemia,
Cuando alcanzaste determinada prevalencia, nosotros tenemos casi, en algunas jurisdicciones, hasta el 50% de positividad. Entonces, como nos pasó con dengue en 2009, si teníamos un paciente que le dolía todo el cuerpo, que tenía fiebre, dolor detrás de los ojos y tenía bajas las plaquetas, consideramos que eso era un caso de dengue, ¿sí? Y no hacía falta hacerle el testeo de anticuerpos para determinar que era efectivamente un caso de dengue. Probablemente con esto y con la sobrecarga del sistema de salud, lo cual no es una excusa ni mucho menos, pero es también reasignar los recursos lógica y coherentemente. Si un paciente fue contacto estrecho y a los 3 días empieza con dolor de garganta y fiebre, lo primero que tiene que hacer es aislarse. No puede seguir con su vida normal, no debe seguir con su vida normal. Y si está vacunado, pues se queda en aislamiento 5 días y después completa siempre con barbijo su seguimiento y no le va a pasar nada grave. Pero lo más importante es que quien tiene síntomas se quede en aislamiento. Y si no está vacunado, que tenga las pautas de alarma, claramente, porque le puede ir mal. En el caso de no tener síntomas, digo, ¿esto también les está preocupando, lo están advirtiendo, o síntomas que no son los que uno espera, como fiebre alta, como resfrío, como dolor de garganta? No podemos establecer a ciencia cierta diferencias clínicas entre variante Ómicron o variante Delta, que luego al fin del día tampoco importa si estás vacunado. Esto es un concepto importante. No minimizar el síntoma. Me duele la garganta y tengo un poquito de fiebre o estoy muy cansado. Eso puede ser COVID. Si estás vacunado, te quedás con la tranquilidad de que no vas a hacer una forma grave, pero sabés que tenés que aislarte por lo menos 5 días. Bien, doctora, muy amable. Gracias por estos minutos. Cierra la nota Laura Maiocchi. Doctora, brevemente 2 preguntas en una, muy breves, pero por supuesto no por esto menos trilladas. Tienen que ver con si hay o no circulación comunitaria y luego el intercambio de vacunas de distintas plataformas. ¿Sirven, son mejores? ¿La mejor vacuna es la que uno tiene puesto? ¿Qué me podría decir? Lo primero fue... La circulación comunitaria de Ómicron. Sí, por supuesto. Estamos en una situación de circulación comunitaria de Ómicron, claramente. Luego... no sabemos el porcentaje exacto, pero también sabemos que al ser tanto más contagiosa y rápidamente va a ir desplazando a Delta. Si tenemos mitad y mitad, si tenemos Gamma, el consorcio país que van haciendo vigilancia, tenemos circulación de Gamma, tenemos circulación de Lambda, tenemos circulación de Delta, tenemos circulación de Ómicron, en distintos porcentajes según las jurisdicciones. Pero insisto, no es tan importante saber qué tipo de COVID tenés, lo importante es que estés vacunado en forma completa. Y ahora voy a la segunda pregunta. La mejor combinación de vacunas es esa que está aplicada en el brazo. Cuando llegás a vacunarte porque te toca completar tu esquema primario con 3 dosis porque sos inmunocomprometido o porque tenés más de 50 y recibiste Sinopharm, o si hace más de 4 meses, esto se modificó ayer, antes decíamos 6, después dijimos 5, ahora se estableció si pasaron más de 4 meses desde que recibiste tu última dosis de COVID para robustecer tu aparato inmunológico y hacer frente a esto, te das cualquier marca, cualquier plataforma de vacuna. Gracias, doctora Obieta. Me quedo, si usted me permite y me deja, con un eslogan que hay detrás, que más que un eslogan, digamos, es una invitación a la concientización. Contagiar responsabilidad, me parece importante, me parece bueno, nos quedamos con esa leyenda, nos quedamos con esa imagen. Contagiar responsabilidad. Hay que vacunarse, hay que seguir cuidándose, tanto en espacios cerrados, más sobre todo también en espacios abiertos. Bien, Laura, gracias por el trabajo allí en vivo con la doctora. Estamos dialogando aquí, reiteramos, con Ricardo Pesenti, protesorero de la Confederación Farmacéutica Argentina. A ver, Ricardo, estuvimos hablando de las características un poco de lo que van a ser estos autotest. Tema precios. Sí, todavía no está definido porque los laboratorios ayer recién recibieron los registros y ahora empieza el proceso de importación. Nosotros le pedimos una reunión urgente a los 4 productores como para que, obviamente, de alguna manera consensuar, y lo que esperamos es que sea un precio razonable y que por ahí los valores que por ahí dijiste vos al principio sean del valor menor de eso. No queremos que, digamos, porque queremos
creemos que tiene que ser de acceso fácil. Lógico. Y que realmente sirva para que la gente realmente se haga estos autotest en forma masiva cuando lo necesite. Y no que sea un impedimento económico. ¿Únicamente para personas, para individuos, no para instituciones? ¿O también podrían ser utilizados en clínicas, en sanatorios? No, podrían ser utilizados, pero siempre es para que lo utilice la persona. Claro. ¿Sí? Es decir, que si hay alguna institución o alguien que digamos, lo debería adquirir en la farmacia para que el reporte esté, porque si no, lo que está claro es que el que tiene que reportar en este tipo de test es la farmacia. Bien. Entonces, es indispensable el proceso de que se haga el circuito cerrado, porque si no, sí van a empezar a aparecer autotest que no van a tener un resultado informado. Gracias, Ricardo, por haber venido. Muy amable. No, gracias a ustedes.